en esta noche poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias, Gloria. Gracias, Francis, por esta presentación y sobre todo le damos la bienvenida nuevamente a la expositora en esta noche, la psicóloga Gabriela Pandolfo, y ella va a presentar el tema de la siguiente manera. Vamos a hacer una serie de preguntas que ella con mucho gusto va a responder, y paralelamente a eso le vamos a pedir a cada uno de ustedes que si tienen preguntas, comentarios, algunas interrogantes o dudas a medida que va surgiendo la conferencia, con mucho gusto ustedes pueden comunicarse con nosotros en el chat. Al final de algunas de las preguntas que ya tenemos planificado, lo que queremos hacer entonces es escucharnos unos a otros, así como también contestar algunas dudas y preguntas que ustedes tengan. Así que con mucho gusto vamos a la primera pregunta que le vamos a formular a Gabriela en esta noche, que es la siguiente. Pensando en los efectos de la pandemia, debido a las restricciones en la interacción social y a la amplia gama de propuestas educativas digitales que se han implementado en este tiempo, Gabriela, ¿podríamos pensar que lo virtual vino para quedarse y que ya no son tan necesarias las aulas presenciales? Bueno, muy bien. Primero los saludo a todos. Un gusto para mí estar con ustedes, compartir este tiempo de tanta virtualidad. Y bueno, valga la redundancia, estamos nuevamente en la virtualidad, en este escenario de Zoom que es tan común para los niños, para los adolescentes, para los universitarios. Y Jorge hacía esta pregunta que es tan importante, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado, han sido tantos meses, es el segundo año de virtualidad para los estudiantes y para los docentes. Ahora, si nosotros decimos esto está para quedarse, yo pienso que en cierta forma sí, nos ha acompañado y como que hemos encontrado la forma de irla llevando. Pero realmente si nosotros pensamos en esto tan importante que es el aprendizaje, todos sabemos que el aprendizaje es un proceso donde construimos conocimientos, donde incorporamos habilidades, donde desarrollamos competencias. En ese proceso, que cada estudiante y cada persona lo hace de una forma individual, de una forma única, una forma singular, en este tiempo de virtualidad como que todo se ha orientado a eso, a qué conocimientos se construyen, qué habilidades podemos desarrollar, qué es lo que podemos aprender, como dice, ¿no?, la misma palabra, qué podemos sumar. Pero en esto de la virtualidad también se han perdido otros ingredientes, como todo aquello que rodea el acto de aprendizaje, y que sin duda hemos sentido esa falta. ¿Qué pasa en un aula presencial? Jorge, creo que tú hacías esta pregunta. En un aula presencial no solamente está el conocimiento que se aborda, no solamente es ese nuevo aprendizaje que sumamos, que agregamos, que construimos. Hay otra cantidad de vivencias que se viven, valga la redundancia, en un aula, como es eso de poder conectarnos con la mirada, de poder interpretar el estado de ánimo del otro, el poder identificar de pronto a ese estudiante que está viviendo una situación difícil, que atraviesa una situación de violencia en su casa, ese que queda rezagado y que vemos que no aprende, ese que notamos que de pronto tiene alguna dificultad para de pronto entender determinado conocimiento, para adquirirlo, y todo eso con la virtualidad lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque es como algo, en cierta forma, como algo actuado. Nosotros, los docentes, ponemos unas tareas que ni siquiera sabemos si ellos mismos las hacen solos, o se las hacen los padres, o lo hacen juntos, o de pronto van a San Google, ¿no?, y encuentran ahí las respuestas. Entonces vemos como el resultado, pero nos perdemos el proceso. Y el aprendizaje es un proceso que construyo con un otro que es mi docente, pero también con un otro que es mi par, el que está al lado mío. Y hay un psicólogo que yo me adscribo mucho a él, que es Lev Vygotsky, que él hablaba que para nosotros también construir aprendizajes y también crecer en lo intelectual, necesitamos hacerlo socialmente, necesitamos hacerlo con un otro que nos acompañe y que nos
nos ayude en ese proceso. Y él hablaba de que a veces ponemos mucho énfasis en ese aprendizaje real, es aquello que de pronto podemos lograr solos. Pero hay otro aprendizaje, que es el aprendizaje potencial, el que todavía no logro solo, pero con un adulto o con un par más competente puedo comenzar a hacer. Entonces, pienso que nada puede sustituir a lo presencial, porque nada puede sustituir aquello que me conecta con el otro, aquello que tengo un compañero que me puede leer, que puede ver lo que me pasa, que puede de pronto darme ese ánimo, ese aliento, y ese docente que me puede interpretar. Y también pienso que terminando con este punto, una de las consecuencias que va a traer estos 2 años de tanta virtualidad es que hay algunos trastornos o algunas dificultades de aprendizaje que de pronto han quedado invisibilizadas porque no ha habido la oportunidad de que de pronto un docente pueda interactuar de una forma mucho más natural que a través de una cámara o que a través de una videollamada o un Zoom. Entonces, sí, sin duda que no pueden ser, no podemos prescindir de los escenarios presenciales. Muy bien, Gabriela, muy claro, muchas gracias. Quisiéramos saber también desde tu conocimiento el detalle de cómo impacta todo esto en la comunidad educativa, esto de la no presencialidad. Muy bien. Si entendemos la comunidad educativa como quiénes, primeramente, por supuesto, los estudiantes. Acá no hablamos solamente de escuela, hablamos de centro educativo. La escuela, el liceo, UTU, las universidades, los cursos, o sea, nosotros podemos pensar la enseñanza terciaria, los posgrados, todos hemos sido atravesados por la virtualidad. ¿Cómo impacta en esta comunidad educativa compuesta por estudiantes, por docentes, por familiares, por egresados y por directivos de las instituciones? Bueno, esta pregunta me encantó porque en algún momento de mi vida transité por todos esos roles. En un tiempo fui directora de una escuela, maestra he sido mucho tiempo, he sido estudiante, como todos hemos sido estudiantes, he sido egresada, y soy mamá de estudiantes, que creo que eso ya entra toda nuestra afectividad y todo eso. ¿Cómo nos afecta a los estudiantes? Vamos a ir rápidamente en distintos aspectos, ¿no? Los estudiantes se vieron despojados de su espacio y de una dinámica que era la conocida por ellos. La dinámica de todos los días levantarse, ir al centro educativo, compartir con sus pares, estar con sus docentes y volver a su casa. Una dinámica, un espacio, y todo se reduce ahora al espacio de la casa, a ver siempre las mismas caras, las mismas personas, y adaptarse a una nueva modalidad, que es la modalidad de la pantalla. Y esto hace que realmente hayan perdido espacios de gran disfrute. Todos los que hemos estado en una escuela, o aún después en el liceo, ansiábamos el tiempo de recreo, ¿no? El tiempo de jugar, de estar con otros, de compartir. Y miren la cosa tan sencilla que les digo, el tiempo de cuando hacíamos la fila, a ver quiénes se acuerdan, a unos grandes, cuando hacíamos la fila para que nos fueran a corregir, ¿no? Entonces en ese momento le decíamos, wow, qué burro vos, te tenés todas mal, tenés todas bien, decímela que la arreglo. Todo eso lo han perdido. Y sin duda eso ha traído en ellos, y lo estamos viendo, y acá no lo veo solo como maestra, lo veo también como psicóloga de estudiantes, que les ha generado un gran vacío y una monotonía en su vida que también ha afectado lo anímico. Ha afectado eso de que todos los días lo mismo, que de pronto me arreglo un poquito, me pongo una remera, me quedo con el pijama y las chancletas y estoy las 24 horas en casa, conectado siempre con las mismas personas y perdiendo lo gratificante del centro educativo, que es el recreo, que es la charla, que es la previa, que es esa picardía en clase. Todo eso lo perdieron. Pero también impacta en los docentes que también perdieron
ese tiempo de un contacto con el otro, con los otros, con los pares, con los otros compañeros, el entrar y decir, ¿cómo podés dar este tema? ¿Cómo hacemos aquello otro? Esto que también contiene al docente con los otros docentes, ese tiempo de compartir que también se pierde. También se ha visto con una modalidad para la cual no fue formado, porque nosotros pensamos docentes, si son de 20, 30 años, la llevan bien, porque han acompañado la virtualidad, han estudiado en la virtualidad, pero piensen en aquellos de mediana edad o más grandes, que fueron formados para la presencialidad, que a veces ni siquiera tienen gran habilidad me incluyo, tenemos gran habilidad para manejar los dispositivos tecnológicos, y tienen toda esa carga y una suma de planillas, de exigencias, de dar cuenta del trabajo, no solamente a los directores, a los inspectores, también a los padres que de pronto están en la misma casa y escuchan cómo el profesor dice. Entonces, el profesor también se priva de todo ese apoyo anímico que tenía de sus compañeros, y ahora está con más miradas, con más críticas, con más opiniones, con más presiones. Y en este tiempo se ha visto que el síndrome de burnout o el de quemado se está dando muchísimos profesores que ya sienten que su ambiente es tan difícil de sobrellevar, es un clima de trabajo tan cargado, que ya están como hastiados, que no quieren saber de nada. Y esto lo vemos, sin duda para los directivos, y quiero también pensar en los padres que también se han privado de su espacio, ese espacio que comparten, que están a veces ellos mismos teletrabajando y todavía los hijos con el Zoom y con el contrato de internet no alcanza, y que se superponen las actividades, y que los espacios de las casas también han sido como alterados porque el comedor es oficina, el dormitorio también, y todo esto trae una cantidad de repercusiones en todos, porque realmente es en todos los miembros de esta comunidad educativa. Y qué tiempos difíciles, ¿no? Para este tiempo, pero bueno, como dicen, esto pasará, esto también pasará y ya podremos volver, y ahora se está instrumentando la vuelta a la presencialidad. Muchas gracias, Gabriela, por tus respuestas. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto, ¿verdad? ¿Cómo describirías la transición de la presencialidad a la no presencialidad? ¿Y cómo piensas que será la transición a la nueva presencialidad? Y mientras pensás en la pregunta, aprovecho a comunicarnos con cada uno de los asistentes para que en el chat puedan también dar sus opiniones acerca de alguna interrogante, pregunta o comentario o agregado que quieran hacer. Y nos gustaría muchísimo que pusieran también sus datos del lugar donde están asistiendo, de la ciudad o el país, si hay personas del exterior, y también que pudieran poner sus datos para que nosotros, el correo electrónico, el WhatsApp, para que en el futuro, en las próximas actividades, podamos también invitarlos como lo hicimos en el día de hoy. Adelante, Gabriel. Muy bien. Transición. ¿Cuántas transiciones pasamos en nuestra vida, no? Si lo pensamos en lo evolutivo, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la edad adulta. El otro día teníamos una reunión con los jóvenes adultos y lloramos de la risa. Alguien mandó como un afiche que decía: jóvenes adultos, miren esto, a ver, Gloria, vos que sos de jóvenes adultos, de los 18 a los 65. Yo dije, bueno, acá somos jóvenes, pero no queremos, la última etapa no queremos pasar. Pero nos habla de ese cambio, de un periodo a otro. La transición es como el cambio. Estoy en esta situación y paso a la otra. ¿Qué nos pasó con la virtualidad? Que la transición fue abrupta. No tuvimos tiempo. Una noche escuchamos a nuestro presidente decir, bueno, a partir de mañana se vuelve a la virtualidad, tales clases dejan de concurrir. Entonces, ¿cómo impacta ese cambio tan brusco? ¿Cómo impacta en el niño? ¿Cómo impacta en el adolescente? Y aún cómo impacta en el adulto.
cosas tan simples. Tú decís, ya ahora tengo que cambiar a hacer todo. ¿Cómo cambian la familia? Imagínense la familia que el otro día tiene que pensar cómo va a resolver con sus hijos, quién los va a cuidar, cómo va a ir a trabajar. Esta transición fue tan abrupta que nos encontró sin esa posibilidad de hacer una adaptación sana o una adaptación como pautada en el tiempo, que nos dé tiempo a esa transición. Y eso produjo una situación de gran desconcierto y de incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque nunca se sabe cuándo vas a volver. Y que cuando volviste, pensaste que esta presencialidad iba a quedar, pero nuevamente la pandemia obligó a otra vez una nueva transición de la vuelta a la virtualidad. Y esta falta de predicción de lo que va a pasar genera en el niño, en el adolescente, una gran inseguridad emocional. Vieron que nosotros necesitamos como tener eso planeado, eso de decir, bueno, yo sé lo que va a venir. Entonces, esta transición, al ser tan abrupta, generó dificultades en la adaptación, en cómo me adapto a esta nueva situación. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Ahora que viene el reinicio, el retomo la presencialidad. Exactamente lo mismo, porque comenzaron los niños y los adolescentes con un desespero por volver. Pero a la vez, después de desesperarse por volver, ahora viene nuevamente la ansiedad y el temer por volver a la presencialidad, porque los niños y los adolescentes ahora se adaptaron a la virtualidad. Y está generando un gran estrés, procesos ansiosos que estamos viendo en niños y en adolescentes por ese regreso. ¿Y cómo será? El otro día escuchaba a un adolescente que me decía, ya no me acuerdo cómo era el liceo, no me acuerdo cómo era el aula, no me acuerdo cómo es volver a tener clases. No me acuerdo cómo era estudiar, porque ahora cuando tengo un escrito, yo miro en Google, yo miro los apuntes y el profesor no se da cuenta. Entonces, esta nueva transición también va a generar procesos ansiosos, va a generar incertidumbre, va a generar de pronto como que estar como más irritables, porque todo lo nuevo nos produce un desequilibrio. Y volver a lo nuevo, y a lo nuevo colmado de incertidumbre. ¿Por qué digo colmado de incertidumbre? Porque volvés a la presencialidad y de pronto, por los protocolos que tiene la educación, si en tu clase hay un caso con COVID, todos vuelven a la virtualidad, los que tuvieron contacto con eso. Entonces, esto de la incertidumbre afecta. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque somos los adultos, somos la familia, los que tenemos que estar atentos para contener, los profesionales de la salud también, por supuesto, estar atentos a estas situaciones, a estos cambios que puede provocar toda esta incertidumbre que no solamente se genera en el niño, no solamente se genera en el adolescente, le ocurre al adulto, al papá, a la mamá, al docente. Esto nos atraviesa a todos y nos toca de una manera u otra a todos nosotros. Muy bien, Gabriela. La claridad con la que uno a veces siente que expresan del otro lado lo real que uno está viviendo, ¿no? En este contexto que tú estás planteando, ¿cuáles te parecen que son o que han sido los mayores retos, los mayores desafíos en la educación durante este año lectivo, año y algo que venimos pasando con esta nueva realidad? Muy bien. Creo que está en boca de todos, es tratar de reducir al máximo posible el gran impacto que tuvo la pandemia en la educación. Nadie puede dejar de ver esto, que ha tenido impacto, que sin duda no han progresado académicamente lo que hubiese sido si tendríamos escenarios presenciales. Creo que el gran desafío de la educación es, como nos dice hasta el programa vigente de nuestro país, es lograr una progresión real en los aprendizajes de los niños, de los adolescentes, de los universitarios, que de alguna manera progresen, pero progresen considerando al estudiante como un ser situado. ¿Qué es un ser situado? Situado en tiempo y espacio, en lo que le pasó aquí, en lo que vivió, en el tiempo que vivimos.
que no podemos negar todo lo que atravesamos y no lo podemos tapar o ocultar. Bueno, quienes somos psicólogos también sabemos que para que realmente podamos tener una salud emocional, no podemos tapar lo que de pronto no nos gustó, lo que nos dañó, lo que nos dolió, lo que nos perturbó. Tenemos que considerar que todo esto nos atravesó, que produjo impacto en nosotros y que de alguna manera tenemos que pensar que los estudiantes atravesaron momentos de sufrimiento, que la familia, que los docentes. Entonces, pensar al estudiante como ese ser situado en el hoy, en el tiempo que vivimos y en las circunstancias que atraviesa, situado también en el ambiente que él vive. No es lo mismo aquel estudiante que que cuenta con ese capital cultural, que mucho se habla desde las ciencias sociales. ¿Qué es ese capital cultural? Todo lo que el niño o el adolescente vivió y experimentó en el seno de su hogar, las posibilidades que le brindaron sus padres, la cultura que de pronto, o la formación que han tenido, los recursos con los que ha contado, hasta la cantidad de libros que hay en su casa, los lugares que ha podido visitar. Todo eso forman parte del capital cultural del estudiante. Entonces tenemos que pensar que cuando queremos educar, que queremos que realmente haya una progresión real del aprendizaje, no puedo creer que todos los niños han vivido lo mismo, ni que todos los adolescentes, ni que todos parten desde el mismo punto de partida. Algunos van a correr con desventajas, algunos van a ir más avanzados, y pensar en esa pluralidad, en que todos tienen que aprender. No van a aprender todos igual, ni todos van a saber lo mismo, pero que todos avancen algo en relación al punto de partida. Y esto es importantísimo, pensar, nosotros fuimos formados con esto como que todos tendríamos que llegar al mismo lugar, y esto no es así. Y nosotros, en este tiempo, la educación tiene que pensar. Recuerdan que nosotros tuvimos sucesivas reformas en la educación. La que todos conocen es la que yo voy a hablar, porque la conocen todos, la reforma valeriana, que para su época fue una reforma de avanzada. Y después hubo una sucesión de reformas que no las voy a traer aquí. Pero hoy se habla que la educación necesita una reforma continua, porque los escenarios, las vivencias, las situaciones que vive la sociedad cambian continuamente y permanentemente. Entonces, tengo que tener esa capacidad creativa de adaptarme, de flexibilizar y de pensar en cada alumno como un ser único, irrepetible, que tiene vivencias, situado en su historia, en su vivencia, en lo que le pasa, no solamente en el conocimiento que quiero dar, sino en lo que él necesita. Y termino con una ilustración, y este es un desafío de la educación, es no dar ningún conocimiento por sabido y poder hurgar y ver cuáles son los conocimientos previos que tienen los niños, que tienen los adolescentes, que tienen los jóvenes. Si no tienen los conocimientos básicos, no van a poder construir conocimientos más avanzados. Y termino con esta ilustración que es de mi vida personal. Recuerdo que en la escuela, cuando yo era niña, desde primero a sexto de escuela, siempre el mismo tema, el quiste didáctico. Los que son más grandes de mi edad, ¿se acuerdan, Gloria? ¿Dabas el quiste didáctico en la escuela? No te acuerdas, yo todos los años. Y recuerdo que todos los años las maestras eran tan poco creativas que todos los años hacíamos un dibujo de unos perros, ¿no? Y siempre era el mismo logo: no dar achuras crudas a los perros. Yo era una niña muy tímida, uno va cambiando con los años. Y yo cada vez que dábamos ese tema decía, ¿qué serán las achuras? Nunca supe qué eran las achuras. Yo escribía no dar achuras crudas a los perros. Después me olvidaba. ¿Y qué me quedó como aprendizaje? Que a veces nosotros damos conocimientos a nuestros alumnos como que todo lo supieran. Y este es el riesgo de la virtualidad, dar todo por sabido. Qué importante es que podamos, y es un desafío de la educación de hoy, explorar sobre los conocimientos que están afirmados antes de avanzar en los nuevos. Y todo pensando, por supuesto, al alumno, al estudiante, como el centro de mayor interés de nuestras intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Y ahora queremos pasar a una serie de preguntas que rebasan
el alumno, el estudiante, y pasan a la familia, ¿verdad? Que también tiene una repercusión en todo esto. Entonces, la pregunta que queremos hacer es cómo repercute y afecta a la familia los sucesivos cambios que han tenido que enfrentar los estudiantes. Muy bien. La familia, como todos sabemos, es el primer ámbito de socialización del niño. Es fundamental. O sea, ¿cuánto nos marca la familia? Ahora, y luego el segundo es la escuela, es el segundo nivel de socialización, y bueno, después sí, vamos como ampliando nuestro círculo. Ahora, ¿cómo impacta la familia? Impacta muchísimo. Primero, porque la familia vela, la familia está implicada afectivamente con ese niño, con ese adolescente, y ha visto en estos escenarios que su dinámica se vio completamente trastocada. Hubo que cambiar tantas cosas en la familia, en la vida cotidiana. Y acá no podemos generalizar, porque como dijera, hay un autor que me encanta que habla de la familia adaptativa, que ahora hay un mosaico de familias, hay un mosaico de modelos. Ya no podemos pensar como años atrás decíamos la mamá, el papá trabaja, la mamá se queda cuidándonos. No, ahora hay tantos modelos o tantas maneras de hacer familia. ¿Cómo impacta? Porque impactó en la dinámica de la vida diaria. De alguna manera a todos nos trastocó nuestra dinámica, nuestra forma de organizar la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ese estudiante que iba al liceo, que iba a la escuela, que iba al CAIF, que iba a inicial, salía de su casa y volvía. Y ahora nos encontramos que está todo el tiempo en casa. Ahora, bueno, gracias a Dios vamos volviendo a la presencialidad. Al estar todo el tiempo en casa, hay algo que me encanta de un psicólogo y psicoanalista argentino que se llama Nacio, que dice que a veces sufrimos porque el otro nos falta y a veces sufrimos porque el otro nos pesa. En el sentido que en la pandemia hemos extrañado a los que no hemos tenido contacto con ellos y a veces nos hemos visto con demasiadas horas, demasiado tiempo con las mismas personas. Entonces, ¿qué nos pasa a veces con el estudiante que está en la casa todo el tiempo en el hogar? Que ya no lo extrañamos porque está todo el día ahí, que tampoco hay límites en los espacios, porque es el mismo espacio donde estudia, donde coma, donde juega, donde usa el baño. También hasta las cosas más simples. Vemos que gastamos más porque estamos más en casa, o sea, hay cambios hasta en la economía, vamos a consumir más luz, más agua, se va a ensuciar más la casa, vas a comer más. Eso no me van a decir que no, que todos engordamos un poquito, porque estar tanto en casa vamos picoteando más. Y a la vez también ha repercutido que muchos padres trabajan en la casa también. Entonces está el Zoom del alumno, el Zoom del padre, la videollamada de aquí y del otro, y hace que todo se desorganice. Porque creo que esto es lo que más ha impactado, lo difícil que ha sido volver a organizarnos y a encontrar esos tiempos para disfrutar en familia. Porque como no lo extrañamos, porque está ahí, porque lo vemos, quizás otras cosas que hacíamos antes, como dedicar tiempos para compartir en familia, para hacer un juego, para conversar de cómo te fue. Entonces ahora que le decís, ¿cómo te fue en el Zoom? No es tan divertido como decir, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó aquí y allá? Y nos ha traído una gran repercusión en estar mucho juntos, pero creo que la gran mayoría de las familias han perdido el tiempo de calidad en familia, porque estar todos juntos, cada uno en lo suyo, haciendo lo mismo, a veces como pisándonos unos con otros, y en distintos ambientes, porque en algunos casos una casa grande, con terreno, es más fácil, pero piensen aquellas personas que viven en apartamentos, que tienen uno o dos dormitorios, que todos están juntos, que uno necesita tener cierta intimidad para hacer su trabajo, y todo está tan entreverado, tan junto. Y esto repercute en la familia. El otro día leía un artículo que hablaba, se hizo una investigación de cómo había afectado el Zoom, no es para que no vayan más no participen más de los Zoom de ACUPS, ¿no? Pero decía cómo había afectado el Zoom a todos en este tiempo de pandemia. Entonces hablaba que puso una serie de
de puntos que me parecieron muy interesantes. Decían que la gente se fatigaba mucho más y se estresaba más porque tenía demasiado contacto visual, en el sentido que estaban todas las caras, mirando a todas las caras. Tú si estás en una clase, vos te mira el compañero de al lado, el profesor, pero acá vos ves todas las caras, más que los profesores y los docentes, los maestros, insisten con que tengan las cámaras prendidas. Acá hay unos cuantos que dicen, no, yo voy a cuidar mi salud emocional, apagué la cámara, capaz que están haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, apagué la cámara. Demasiado contacto visual. Lo segundo, sobrecarga del lenguaje no verbal. ¿En qué sentido? Tenemos que expresar mucho más, porque tenemos como un solo plano para vernos. Nos vemos de frente, nos vemos de una forma artificial, no nos vemos el perfil ni el movimiento. Entonces, tenemos que hacer como un esfuerzo mayor por expresarnos en un Zoom que si lo hiciéramos en forma presencial. También la presión del espejo. Nos vemos, y eso saben que también perturbe, nos vemos, estamos despeinados, tenemos mala cara, si ven que pasó alguien por ahí, y bueno, y la cantidad de accidentes que han pasado, ¿no? De que está un profesor dando clase y aparece alguien por atrás y cosas así, o olvidan de apagar el micrófono y se pelean con el que está en la casa. Entonces, toda esa sobrecarga, ¿no? Y también, otro aspecto que también tiene que ver con el bienestar, que es el tanto tiempo con tan poca movilidad, porque el Zoom nos hace estar estáticos. De pronto en una clase te parás, te movés, vas al baño, venís, pero acá es como tanto tiempo quietos. Y eso, sin duda, ha afectado a la familia y en otro aspecto, que es el último que voy a decir, en su intimidad. ¿Por qué en su intimidad? Porque mientras está el Zoom, si es una casa chica que todo se escuche, todo el mundo tiene que estar en silencio, no pases, no digas, no me molestes, no converses. Bueno, a nosotros nos pasó una cosa tan jocosa, que estaba una de mis hijas en Zoom, y yo me tenía que ir arriba a prender la licuadora para no perturbar. Después me subía con la procesadora a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque son cosas que nos pasan y nos han afectado y en cierta forma nos han cansado. ¿Por qué? Porque sentimos que es más trabajo aún, porque al estudiante también lo tenemos que apoyar de otra manera, porque también va a necesitar otro acompañamiento, los niños chicos que están en un Zoom y que necesitan la orientación de los padres, el estudiante que quiere irse y no escuchar, que, no, por favor, me puedo andar a la clase, no falte. Entonces, por eso mismo ha afectado tanto a las familias. Perfecto, Gabriela. Hemos visto muchas caras haciéndose eco de lo que estás diciendo. Me parece que todos en algún área nos vimos identificados, así que es muy cierto y muy real. Ahora específicamente quisiéramos saber también, entonces, cómo impacta esta modalidad en las familias con hijos con discapacidad. ¿Qué apoyos pueden ofrecer a sus hijos y qué apoyos pueden tener como para acceder a estas dificultades, que ya vemos que si hay familias que en la cotidiana tienen dificultades, cuanto más quizás las familias que tienen que contar con otro tipo de apoyo más especial? Muy bien. Bueno, esta me darán permiso de irme un poquito más larga, porque esta área a mí me apasiona. Bueno, después de tantos años trabajar con niños y adolescentes con discapacidad, algo que me ha llevado es a cada vez entender más a las familias. Cuán complejo pueden ser las actividades más simples para aquellas familias que tienen un hijo con discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, todos sabemos que la discapacidad implica determinadas barreras, determinadas restricciones, dificultades, barreras que hay que vencer, restricciones que de pronto a los que se ven sometidos, y también ciertas limitaciones. Pero acá hay un autor que yo me afilio a él, que es Planella, que nos habla, cuando habla de la discapacidad, me encanta cómo habla, porque él dice que la discapacidad, las personas que tienen discapacidad, la discapacidad es una parte de su biografía, no es todo. Y acá está el primer elemento tan importante que, como dijera Genaro, otra autora que es maravillosa, que dice que nuestras creencias sobre la discapacidad van a tener incidencia en nuestras prácticas, en nuestras formas de abordarlas. ¿Qué quiero decir? Que es una parte.
no es todo. También pensemos, es una persona con discapacidad, es algo que ella tiene, pero no todo en su vida se explica por su discapacidad. Y acá hay un elemento de gran sufrimiento para las familias. Entonces, encontrás cuando decís, ay, bueno, como tiene autismo le encanta la música. Una vez en una clase de psicología me dijeron, tú que trabajás con personas con autismo, ¿verdad que a todos los autistas les gusta la música? ¿Verdad que a todos? Yo le dije, no, no a todos, muchos sí, pero cada uno también tiene sus preferencias, hay determinadas características que son, que tienen similitudes y por algo los podemos englobar dentro de un trastorno, dentro de un padecimiento, pero no todo en la vida se explica por eso. Entonces decimos, no, actúa así por esto, todo lo explicamos por la discapacidad, y esto trae sufrimiento a la persona y trae sufrimiento a la familia. Hago un paréntesis para pensar. Cuando decimos qué apoyos podemos darle o con qué apoyos pueden contar, primero tenemos que tener claro que la discapacidad no es algo que podemos entender tan globalmente. Podemos agrupar 4 grandes grupos de personas con discapacidad. La discapacidad física, que si nosotros lo pensamos desde la imagen, vieron que siempre cuando decimos esto es para personas con discapacidad, que en eso hemos avanzado. ¿Se acuerdan que antes se llamaban discapacitados y se luchó para que se le dijera personas con discapacidad? Como a veces Jorge, que es médico, se le dice diabéticos. No, son personas con diabetes. Porque parece que todo es solamente, le atribuimos solamente este estado de su salud. Tenemos las discapacidades físicas, que de pronto las que más evidentes son. Ahí tenemos personas que tienen, o que les falta un miembro, que no tienen función en un miembro, ¿no? Para trasladarse, bueno, vemos, esto como que lo tenemos más claros. Las discapacidades sensoriales, que tienen un órgano afectado, que de pronto los que no pueden ver, no pueden oír. Y acá englobamos también algo que a veces no sabemos explicar, las personas que tienen no solamente los sordomudos, sino también las personas que tienen dificultades, trastornos en el lenguaje, aquellos que de pronto tienen como su aparato fonador habilitado para, digo, algunos sí tienen y otros no, que tienen como para poder emitir las palabras, pero tienen dificultades para procesarlas, para relacionarlas y para comunicar, también entrarían en las discapacidades sensoriales. Después tenemos la discapacidad intelectual, que algunas tienen señal o marca física, marca visible, por ejemplo, los síndromes de Down, síndrome de Rubinstein, síndrome de Williams, como que ya tenemos como el rostro nos dice, o de pronto la estructura física nos dice, pero también tenemos otras discapacidades intelectuales donde el retraso mental no es tan profundo, o es leve o moderado, y solamente lo podemos percibir a través del razonamiento, de pronto en las habilidades adaptativas, que hay 3 o 4 que están resentidas, sobre todo las académicas. Entonces nosotros decimos, ¿pero usted qué tiene? No tiene nada, pero ¿cómo le cuesta entender? ¿Cómo no entiende lo que le digo? Y a veces hasta hay frases crueles, y lo digo con propiedad porque lo he escuchado, frases crueles, no tiene todos los jugadores, le falta, como que no tiene todos los caramelos, esas frases crueles que nos hablan, que a veces como no sabemos o no entendemos una discapacidad, tenemos esos comentarios que son tan dañinos. Y después tenemos la discapacidad psíquica, que ahí tenemos más que nada los trastornos que son del orden mental, la esquizofrenia, el autismo también entra en el espectro autista también entra en esta, la depresión mayor, bueno, y todas las otras trastornos mentales, son enfermedades mentales. ¿Qué pasa con la discapacidad? Una persona puede tener una de estas, y he visto en mi experiencia que hay personas que tienen las 4. He encontrado y he trabajado, por ejemplo, con niños o adolescentes que tienen discapacidad intelectual, tienen también una discapacidad psíquica, tienen también una discapacidad sensorial y encima tienen una discapacidad física. Entonces, imagínense lo difícil que es para la familia. Y si este tiempo de virtualidad para nosotros es difícil, imagínense para las personas las familias que tienen un hijo con discapacidad. Y cuanto más severa o cuanto más limitante sea la discapacidad, más difícil será para esa familia. Ahora, cuando nosotros hablamos, no vamos a hablar de lo difícil que es, sino qué apoyos, qué ayudas podemos ofrecerle a las familias. Y lo primero
quiero contarles cuál fue brevemente mi experiencia. Cuando empecé a trabajar con niños y adolescentes con discapacidad intelectual, y muchos, como les dije, con otras discapacidades asociadas, las primeras veces yo estaba en una situación de alerta, venía fundida a casa. Venía tan cansada porque veía que no podía, porque tienen crisis repentinas, porque hay una cantidad de sucesos que se dan y que son difíciles de pronto de manejar. A través del tiempo empecé a hacer un proceso, primero a tratar de estudiar lo más que pudiera de lo que les padece, de lo que implicaba esta discapacidad. Entonces ese es el primer paso, entender, conocer, informarnos. No podemos sin saber, sin entender, sin comprender. Después dediqué un gran tiempo a observar sus reacciones, a ver qué funciona y qué no, en base a la teoría que ya tenía. Y luego, esta cosa es la más maravillosa, empecé a probar en cada persona qué le funcionaba. Y llegó un momento que esa práctica y estar con ellos me enamoró tanto que ya no lo viví como una carga, sino como algo que disfruto. Entonces, esto de disfrutar de estar con ellos hizo que ya fuera algo tan natural y tan lindo que no pude perder esa sensación de alerta, sensación de que ahora va a pasar esto y de que ahora va a ser aquello. Y esta es la primera pauta fundamental, que es el aplomo para enfrentar las crisis que tienen las personas con discapacidad. Si es, por ejemplo, una persona que tiene el trastorno del espectro autista, va a tener una crisis, va a tener reacciones a veces que vamos a tener que tratar de manejar. Ahora, el aplomo que tenga y la forma que voy conociendo y la naturalidad con que lo tome, como que no es una cosa de vida o muerte, bueno, ya se va a calmar, voy a encontrar qué forma, voy a tratar de estar serena, voy a tratar de decirle una consigna por vez, de decirle, ya va a pasar, tranquilo, bueno, cuando te calmes vamos a hacer lo que tú querés. Son esas pequeñas ayudas que realmente son como tan valiosas para nosotros. Otra cosa importante es que nosotros podamos, nuevamente, la educación situada, que podamos tener un plan de acción con ellos, situado. Si tenemos una persona con discapacidad con la que estamos trabajando y no logra sentarse, no logra permanecer quieta, no logra sostener la mirada, no logra sostener la atención, no vas a pretender que escriba el nombre, no vas a pretender que, no, primero lo primero, y acá es lo básico, primero voy a tratar de ir aumentando el tiempo de atención, voy a tratar de que pueda sentarse para comer en casa, voy a tratar de que pueda sostener la mirada, voy a tratar, a eso voy, como situarnos en la persona y tener metas apropiadas para esa persona. Y quiero decirte, cuando logras eso tan básico, tan pequeño, te llena de satisfacción. Cuando un niño que solo se tiraba en el piso y comía de la basura y hacía, pero no por falta de cultura, sino por su discapacidad, y logras que se sienta, que te atiendan, te digo que te sentís la persona más maravillosa del mundo. Y acá hay algo importante que tenemos que entender de la familia, y con esto voy cerrando este punto porque no quiero extenderme. Quiero decir esto a las familias. No compares a tu hijo, si tienes un hijo con discapacidad, no lo compares con otros. La familia sufre porque de pronto a veces ha ido a la escuela y siempre como que es el que trae problemas, el que no se adapta, el que siempre me lo están criticando, el que dice, madre, llévelo. Las quejas siempre están sobre el padre que tiene un hijo con discapacidad. Entonces a veces ya sufre eso, está cansado, está como agotado. Y de pronto nos ha pasado con papás que llegan a una institución como la que yo trabajo, que es específica para personas con discapacidad intelectual, y lo peor que les puede pasar es que en ese centro haya maestros que le digan, tu hijo tiene problemas porque no se adapta. No, acá te tenés que hacer cargo y el papá está llevando a este lugar. Entonces acá está bueno de esto de encontrar un lugar donde realmente puedan trabajar específicamente con lo que necesita tu hijo. Y
con ese amor, con esa dedicación y con ese interés. Recuerdo un caso, un chico que no se podía contener, golpeaba, tiraba todo, y en una reunión con la directora yo le dije al papá y a la mamá, le dije, bueno, va a venir conmigo 2 veces por semana, 2 horas. Y la mamá dijo, no, eso no me sirve porque yo no puede ser, este niño nunca estuvo en ninguna escuela, en ningún lado funciona. Y recuerdo que le dije, madre, yo de estas 2 horas me hago cargo, no te voy a llamar, no vas a venir a buscarlo, yo como sea lo voy a tener. Ese niño es un proceso precioso, maravilloso, al final hizo todas las horas. ¿A qué voy? Tenemos que pensar en cómo ir graduando y cómo ir logrando lo que queremos para nuestros hijos, pero sin compararlo. Ama a tu hijo como es. Si es un niño con síndrome de Down, bueno, son mis preferidos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ellos y los de trastorno de espectro autista son mis bebés. Son como los amados míos. Digo, pero ámalo como lo que es. No quieras que sea distinto. Porque Dios te dio ese hijo, te dio esa persona maravillosa como es. Pero sí, no te conformes. Hay algo que hablan muchos autores y que yo lo he visto, que es el corrimiento del diagnóstico. Si bien hay determinados indicadores que corresponden a un trastorno, sí podemos realizar un corrimiento del diagnóstico, sí pueden mejorar, sí pueden avanzar y sí podemos trabajar en que el impacto de la discapacidad pueda ser reducido al mínimo posible. Como también podemos hacer lo contrario, podemos potenciar, podemos fortalecer, podemos todavía ensanchar el impacto de la discapacidad, como lo podemos disminuir. Y hay apoyos, hay recursos. BPS tiene una gama de ofertas para las personas con discapacidad, como acompañamientos terapéuticos, clínicas, con fonoaudiólogo, con psicomotricista, con psicopedagogo, o sea, busca, porque hay apoyos que brinda el Estado, hay apoyos también que podés conseguir con personas formadas, pero siempre que sean esas personas que entiendan a la familia, que sumen y que no resten, y valorar a esa persona como con discapacidad como lo que es, una persona con sueños, con deseos, con aspiraciones que son tan válidas como para cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Muchas gracias, Gabriela, por todos estos aportes y extender tus experiencias hacia nosotros en todos estos temas. Volviendo un poco a la familia, queremos preguntarte ahora, ¿qué estrategias puede aplicar la familia para mejorar la convivencia en este tiempo de pandemia? Bien. Ya hablamos un poquito de esto y a esto vuelvo. Disfrutar del tiempo en familia. Segunda cosa, disfrutar del tiempo en familia quiere decir que esto que nos atravesó, que es la virtualidad, no haga de nosotros unos seres tan desorganizados. Sabemos que para el niño y el adolescente necesita estructuras y necesita rutinas. Eso no quiere decir que esto sea aburrido. Las rutinas se pueden quebrar un fin de semana, pero la mayoría de los días necesitamos rutinas. Y para convivir en familia es necesario estas rutinas mantenerlas. La hora de levantarse, las comidas diarias, el lugar para comer. Porque esto nos ha hecho como desdibujarnos y desorganizar. Entonces, puedo cocinar a cualquier hora porque estoy trabajando en casa. Puedo, no sé si les pasa, igual hago un pedido porque estoy en casa, no pude, y nos desorganizamos, nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde. Es como todo muy desorganizado. Creo que algo importante en este tiempo es que podamos, más aquellos que tienen niños y adolescentes en el hogar, que se puedan establecer las rutinas en familia. Las rutinas de las comidas, las rutinas de la higiene, las rutinas de los tiempos en familia. Que el estar las 24 horas no quiere decir que estoy bien las 24 horas. Dedicar, separar algún tiempo para disfrutar en familia. Sobre todo los niños y a los adolescentes. Si bien la pandemia nos ha hecho estar mucho en casa, sabemos qué importante es tener, aunque sea algún espacio de caminata, de salir afuera, de algo que nos conecte con el afuera. No dejemos de apreciar que puede haber impacto en lo anímico en los niños y los adolescentes. Ha crecido exponencialmente la depresión en niños y adolescentes. Y quiero decirle, leí una investigación de la Facultad de Psicología que se divulgó hace poco,
sobre cuál fue el grupo etario que más aumentó proporcionalmente los casos de depresión en nuestro país. ¿Y saben quiénes son? Los jóvenes varones. Ha crecido exponencialmente la depresión en todos, pero sobre todo en los jóvenes varones. Yo creo que esto del encierro, de estar tanto adentro, de estar tanto sedentario, también afecta contra el bienestar, y también esto de estar tanto juntos hace que de pronto las relaciones puedan ser como más ásperas, que dé más para el tratarnos de una manera que no es la más adecuada, ¿no? Entonces, las rutinas diarias, ¿no? Que es importante. Alguna actividad gratificante juntos. La reflexión y la evaluación. Aplicando una vez a padres, no sé si los conocen, los cuestionarios sobre apego y sobre competencias parentales, los resultados que más se dan entre los padres, este cuestionario, bueno, este test tiene como 4 competencias de los padres, ¿no? Ya las conocemos, muchos, las afectivas, que tienen que ver con todo lo vincular, las protectoras, que tiene que ver con proteger al hijo, las formativas, que es con la educación, y la última es las reflexivas. Y en esto, en muchas aplicaciones, es la que da la puntuación más baja en los padres. Las competencias reflexivas nos hablan cuando nosotros en la crianza hacemos un alto y decimos, bueno, ¿cómo estoy manejando la crianza de mi hijo? ¿Cómo vamos con esto? Es hacer un alto para reflexionar, para ver qué está funcionando y qué no, y trabajar y cambiar algunas modalidades vinculares, formativas o protectoras que de pronto no estaba funcionando bien. Y esto obedece también a los cambios, a esto que nos habla Bauman muchas veces de esta modernidad líquida, de esto de que no hay tiempo para la reflexión, que vivimos en ese tiempo acelerado, en ese tiempo vertiginoso, que nos impide reflexionar. Pero sí, esto es un área importante para la convivencia familiar, reflexionar qué cosas están funcionando mal. Porque lo malo de la familia es que cuando nosotros establecemos un patrón de convivencia, es difícil romperlo. La repetición trae consigo dificultades para la modificación, porque nos acostumbramos, somos seres de costumbre. Así como nos acostumbramos a tratarnos con respeto, con afecto, podemos acostumbrarnos a tratarnos de una forma brusca, de una forma áspera, de una forma como tan poco afectiva, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante, ¿no? Y voy a terminar con esta ilustración también, que me pasó a mí, y que tiene ilustración sobre esto de la familia, de cómo podemos tratar de trabajar mejor en la convivencia. Como saben, yo también soy pastora, y siempre hubo un tiempo en mi vida que a cada rato habían actividades, y venían invitados a la iglesia, y esto y lo otro, y vivía haciendo postres para recibir a uno, a otro, lo otro. Y tenía a Fernando, que era re chiquito, ahora ya es grande, y esto es un indicador para los papás. Siempre escuchen, porque Dios nos habla. Ellos nos hablan, pero Dios nos habla muchas veces a través de ellos. Y mucho de lo que podemos cambiar tiene que ver con escucharlos. Y yo estaba preparando un postre y tenía 4 años, Fernando, chiquito, pero siempre fue con el lenguaje muy hábil. Me dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un postre. ¿Para quién es, mamá? No, lo estoy haciendo para casa. ¿Saben que él salió corriendo y empezó a festejar y decía, nos tocó a nosotros? Yo lo miré y me sentí la peor madre del mundo. No, me he sentido muchas veces. Y yo dije, qué horrible. Él piensa que lo mejor lo doy para otros y lo mejor no lo doy para mi familia. Bueno, a partir de ese día, bueno, ahora ya no hago mucho postre para nadie, pero bueno, a partir de ese día, cada vez que hacía un postre para alguna actividad de la iglesia, hacía aunque sea uno chiquito para casa, para mi casa. Y muchas veces, que no hacía para la iglesia, hacía para casa, porque me dio un mensaje. A veces nos matamos por los demás y está bueno, pero quiero decirte que las personas van a pasar por tu vida, pero los que van a quedar cerca son tu familia. Y es tiempo de valorarlas, de cuidarlas. A veces con el pretexto de decir, no, porque acá tengo confianza, puedo ser tal cual soy. Tratamos más bruscamente, tratamos groseramente. No, esa familia que Dios te dio. Si no tenés tus hijos, tu mamá, tu hermano, tu esposo, lo que sea,
tu familia, te lo dio Dios. Y es lo que más tenés que cuidar y valorar. Entonces, no quiero decir que tenemos que estar todo el tiempo como hablándonos tan formalmente, pero que nunca falte el afecto, que nunca falte el respeto, que nunca falte esto tan lindo de poder entendernos. Y lo último quiero decir con respecto a los hijos, que aprendamos a escucharlos. Más cuando tenemos adolescentes, estamos acostumbrados a darle órdenes, a decirles esto, haz el otro, hago el cuarto, esto, lo otro, pero que aprendamos a escucharlos, porque ellos no solo quieren hablar del liceo, y esto, mis hijas son divinas, me dicho, mamá, no es lo único que me interesa el liceo, hablame otra cosa que no sea el estudio, preguntame otra cosa que no sea el estudio. No es lo único en su vida, ellas quieren hablar de otras cosas, de otros temas, y a veces siempre recurrimos a los mismos. Que Dios nos ayude, pero para poder mejorar la convivencia en familia, tenemos que estar atentos, tenemos que estar disponibles y tenemos que brindarnos de corazón, no solamente sentir el afecto, sino también demostrarlo con nuestras palabras y nuestras actitudes. Muy clara, Gabriela, en todo lo que venís exponiendo. Y en este punto me parece fundamental el poder saber qué pueden hacer los padres cuando perciben que su hijo no aprende, y cuando presenta alguna dificultad o alguna conducta disruptiva de las que preocupan y no saben qué hacer. Bien. Es una gran preocupación en los padres cuando los hijos no aprenden, ¿no? Y acá esto es fundamental pensar que generalmente tenemos respuestas muy simples para realidades muy complejas. No siempre es por lo mismo que no aprendes. A veces decimos, este niño no aprende, bueno, ¿será que tiene un retardo? ¿Será que tiene un trastorno? ¿Será que es un problema emocional? ¿Será que tiene gran timidez? ¿Será que será inseguro? O sea, pueden haber tantas causas, tantos factores, porque los seres humanos somos seres complejos. Nuestro problema es cuando damos respuestas tan simples, simplistas. Pensemos también, ¿no aprende? Uno aprende en determinada área. Y acá uno aprende lo que yo quisiera que aprenda. Pensemos, ¿se recuerdan tiempo atrás? No sé, Gloria, que es contemporánea, me tiene unos años más igual Gloria, mi querida amiga. Cuando nosotros estudiábamos, decíamos, los que son inteligentes que hagan matemática, que hagan una carrera en ingeniería, los matemáticos, los médicos, Jorge también eran inteligentes en nuestra época. Los que no tienen mucha capacidad, que vayan a las letras, que sean abogados, que sean docentes, que sean psicólogos, porque las letras son fáciles y los números son difíciles. La gente inteligente son los que son buenos en las matemáticas. Los que no son tan inteligentes son los de las letras, ¿no? Me acuerdo, tenía una mamá, esto les cuento como paréntesis, una mamá que tenía una niña con un retardo profundo, era de un contexto bastante carenciado, y me dijo un día en la cara a mí, me dice, yo le digo a esta que no sabe nada, que aunque sea estudie para maestra. Aunque sea estudie para maestra, no le da para más que estudie para maestra. Pero fuimos criados con eso. Y esos modelos, esas creencias, a veces las traspolamos a nuestros hijos. Hoy, gracias a Dios, hay una cantidad de autores que nos hablan de las inteligencias múltiples, que aquellos que consideramos que de pronto son brillantes en matemática, de pronto no quiere decir que sean más inteligentes que otros sean brillantes en la música, en el arte, en la literatura, en lo espacial, en tantas otras áreas. Y este autor a mí me gusta porque nos habla de que las inteligencias son muchas, que si bien se dan enrabadas y una tiene relación con otras, podemos ser muy buenas en otros y de pronto no tan buenas en otras, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos claro. Pero cuando realmente vemos que nuestro hijo no aprende, siempre es bueno consultar. Consultar, primero verlo, ver también si no ha atravesado algún cambio, algo que le haya impactado, si de pronto se siente cómodo en la escuela. No saben cuánto incide a veces un docente que de pronto no lo entienda o no lo trata bien, y lo estoy diciendo desde el lado de la docencia. Así, ¿cómo podemos marcar y afectar a un niño, interrumpir a veces algo que viven en la casa? Entonces, no demos una explicación simple y veamos la dificultad prolongada en el tiempo. Que unos meses tenga un bajón en lo académico puede responder a distintos factores. Ahora, cuando pasa el tiempo y vemos que no aprende lo básico, que lo explico de una manera, lo explico de otra, y no entiende, bueno, es importante
tratar de hacer una evaluación más exhaustiva sobre lo que le ocurre en el niño. Y las conductas disruptivas nos hablan de esas conductas transgresoras, de esas conductas que aparecen. Cuando de pronto el niño tuvo toda la vida como un perfil de un niño dócil y aparecen estas conductas como algo ocasional, como algo nuevo, es importante estar pendientes. Las conductas nuevas, las conductas distintas, no solamente las disruptivas, las que nos perturban. A veces si un niño siempre fue conversador y está recallado, un niño fue súper alegre y está tranquilo, un niño fue súper activo siempre y ahora está sedentario, no nos perturba la dinámica, pero vemos un cambio. Toda conducta en un niño o un adolescente tiene una causa. El problema nuestro es que nos ponemos demasiada atención en la conducta y queremos modificar la conducta, cuando lo que nosotros tenemos que trabajar es en conocer qué es lo que origina esta conducta. Pensando en Jorge como médico, es como que alguien viene con 40 de fiebre y lo único que nos interesa es bajarle la fiebre, ¿no? Entonces toma paracetamol y toma y baño y todo y que baje la fiebre, pero si toma el calmante, toma el analgésico, desciende la fiebre, pasa el periodo, vuelve la fiebre. ¿Qué nos importa, la fiebre o lo que da origen a esa fiebre, lo que causa esa fiebre? Entonces, cuando hay cambios en la conducta de los niños y adolescentes, no las minimicemos, estemos atentos, porque los niños, los adolescentes, también son una bomba de tiempo, no sabemos cómo pueden seguir, cómo puede de pronto eso verse afectado. Así que estar atentos y buscar ayuda cuando sea necesario. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Estamos llegando ya a la última pregunta que te vamos a hacer, programada. Luego vamos a pasar al intercambio. Seguramente puede haber alguna pregunta más o algún comentario. Aquí hay profesionales, hay docentes, hay maestros, hay directores de escuela que forman parte, directores de institutos bíblicos incluso, que forman parte de los asistentes que te están escuchando en esta noche. Así que bueno, queremos escuchar e intercambiar unos a otros. La última, en tu rol como psicóloga, ¿qué nos podés decir acerca de cómo manejar las emociones negativas que se han exacerbado durante este tiempo de pandemia? Bien, bueno, nosotros sabemos que las emociones están albergadas en nuestra mente y en nuestra alma. No solamente determinan nuestro estado de ánimo, determinan también nuestras decisiones y nuestras elecciones, lo que elegimos y lo que decidimos. Muy bien. Y esto voy a ir rápido porque de esto se ha hablado mucho. Conocemos cuáles son esas emociones negativas que se han exacerbado en este tiempo. La depresión, la angustia, la ansiedad, los celos. Los celos, ¿por qué? Porque también los celos nos habla de compararnos con otro, la envidia, de compararnos con el otro, de querer ser igual, de querer ser mejor. El apego, pero codependiente, de estar tanto juntos, de que no puedo estar, el enojo, ¿no? El miedo, la vergüenza, la frustración. La frustración es algo que estamos viendo tanto, las culpas, el rechazo, tantas otras emociones que a veces nos invalidan. Las emociones las tenemos que transitar. Todos alguna vez sentimos miedo, el miedo también a veces nos ayuda a de pronto tener esa reacción para el cambio. Alguna vez nos sentimos tristes, alguna vez nos sentimos ansiosos, alguna vez nos enojamos. Las emociones las tenemos que transitar. El problema es cuando esas se cronifican, cuando esas estamos siempre en las mismas, nos sentimos siempre frustrados, siempre enojados, siempre tristes y no podemos salir de ellas. Y eso lo hemos visto. ¿Cuántas personas hablan con nosotros y dicen, yo me siento frustrada? La frustración es una de las cosas que más se repiten. Aparte, la frustración, la ansiedad, el enojo y la tristeza. Muchas veces todas juntas. Bueno, no hay enojo sin tristeza y no hay tristeza sin enojo, ¿no? Porque una cosa nos lleva a la otra también. Como no hay ansiedad sin angustia, y muchas veces angustia sin ansiedad. Todas esas cosas que se nos dan juntas. Ahora, qué importante es esto. Frente a todas estas emociones que transitamos, cuando vemos que pasa el tiempo y seguimos en ellas, no podemos salir, el primer paso, como todo, es reconocerlas. Reconocerlas sin excusarnos ni justificarnos.
Reconocer es fundamental. Si no reconocemos, no podemos trabajar en nada de esto. Reconocerlas, por eso digo, sin justificarnos ni excusarnos. A veces las personas, hay cosas que las podemos explicar o las podemos entender, pero está bueno que no las justifiquemos. A veces decimos, bueno, él me tiene que entender, yo llego enojado a casa porque tuve un día espantoso, me tratan horrible en mi trabajo, por eso cuando vengo a casa estoy súper enojado y trato mal a mi familia. Claro que entendemos que venís enojado. Ahora, ¿podemos justificar o podemos decir, bueno, eso está bien, hay que entenderlo? No, tenemos que trabajar en eso, en esa emoción que no solamente nos daña a nosotros, sino cuando trae aparejado un daño a otros. Entonces, primero reconocerlas, identificarlas, sin excusarnos ni justificarnos. Y luego, empezar a dar pequeños pasos, tratando de salir de ellas. Esto de la reflexión es fundamental, ¿no? Es reflexionar, bueno, esto, ¿cómo puede ser? Yo recuerdo una ilustración que era maravillosa, que muchos la habrán escuchado, de que cuando uno llegaba al trabajo tenía que dejar en el árbol el papelito con todas las cargas del trabajo. Aunque a ustedes les parezcan increíbles, yo cuando vengo de ambientes que a veces he trabajado y hay mucha carga, en el portón de mi casa digo, bueno, ahora entro a casa, voy a olvidarme de esto, voy a dejar esto afuera, los demás no tienen por qué hacerse cargo de esto que me ha pasado. Por eso, identificarlas, reconocerlas, empezar a dar pequeños pasos. No podemos mejorar de la noche a la mañana, pero podemos dar pequeños pasos que podamos graduar en el tiempo. Pedir ayuda a nuestra familia, pedir ayuda a un profesional si pasa el tiempo y no puedo salir de ellos. Y sobre todo, aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesucristo. No hay mejor ayuda que el Señor. El Señor Jesús atravesó una cantidad de emociones. Él las transitó y Él las pasó. Dice que Jesús lloró, pero también Jesús se recompuso. Jesús en el templo se indignó y se enojó, pero no quedó con ese enojo. Después vino ese tiempo de misericordia, de poder siempre entender a las personas en su necesidad. Jesús es ese amigo que, como dice esa metáfora, que Él mismo nos dijo, Él no vino a poner remiendo nuevo en vestido viejo. Él viene a hacer cosas nuevas. Y creo que tenemos a Jesús como ese amigo incondicional que cuando atravesamos esas emociones tan negativas que nos destruyen a nosotros mismos, pero que también causan impacto en los que nos rodean, es aquel también al que podemos acudir y decir, Señor, ayúdame con mi enojo, ayúdame con mi ira, yo tengo problemas con esto, ayúdame a dar pasos sostenidos en el tiempo, graduados. Y sin duda, también, que también es importante, siempre puede haber un otro que nos ayude en estos momentos difíciles. Gabriela, te agradecemos muchísimo la claridad y la representatividad también de todo lo que venís diciendo y lo que expusiste, ¿no? Creo que todos, y en los comentarios están, ¿no?, los agradecimientos de todos, bueno, la identificación que han sentido con tus palabras también, y bueno, los invitamos a quien tenga alguna duda, este es el momento que abrimos como para plantear alguna duda o inconveniente que no hayan podido sortear en las preguntas, que quizás haya quedado pendiente, lo pueden escribir por el chat. Una de ellas, Gabriela, mientras si alguien quiere ir poniendo, pueden tomarse ese tiempo y nosotros vamos respondiendo, es acerca de la universidad, específicamente esta área en la que dicen que han habido mucho abandono, mucha deserción académica. Una de las consultas es qué o cuáles fueron los factores que pueden perjudicar a la población universitaria, que quizás es la más como desamparada. Bien. Saben que justamente cuando estudiaba psicología hicimos todo un estudio sobre qué pasaba antes de la pandemia con la deserción universitaria. Uno de los aspectos que habíamos abordado es que es tan diferente la educación de secundaria, las exigencias, la forma de estudio, los materiales, la forma también, lo que es una clase en educación secundaria, a lo que es lo universitario, que necesita una autonomía impresionante que no está gestionada, y acá está la falla en la transición, que no está gestionada, que hace que depende también, no es lo mismo, por ejemplo,
no en dificultad. Y esto quiero que quede claro, porque una vez un profesor de psicología me dice, ¿verdad que es mucho más difícil estudiar psicología que magisterio? Yo, docente de alma, dije, no, magisterio es de las profesiones más completas y que tenés que saber de todo y es tan compleja. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estudiamos magisterio en profesorado? Tenemos un grupo al que estamos adscritos de 30, 40 alumnos, donde tenemos horarios fijos, donde tenemos una cantidad de un marco más parecido a lo que es educación secundaria. ¿Qué pasa con la universidad? Con esas clases multitudinarias, con eso de que de pronto tenés que anotarte a las 12 de la noche y si no te anotaste en la plataforma, si no te anotaste en Bedelía en esa hora, no estás inscrito, y que de pronto no pasan lista y tenés 18 años y acostumbrado a que vos ibas porque no querías quedar libre por las faltas y vas a una clase que hay 500, 600, no te pasan lista y empezás a dejar de ir y que ya no estudias un libro y tenés que estudiar 20 libros y no tenés esas estrategias también con el estudio, no estás acostumbrado a eso, hace que en primer año dice que la mayoría le lleva de 3 a 4 años solamente aprobar primer año. Eso hace que también disminuya el interés y haya más abandono. También algo tiene que ver con la gratificación a largo plazo, que esto es un nivel, esto tiene que ver también con lo que vivimos socialmente. ¿Qué pasa? Los jóvenes en este tiempo quieren gratificaciones que las puedan ver más próximas en el tiempo. Entonces, la gratificación del título es algo que ven tan lejos en el tiempo que no pueden sostener el tiempo de espera. Por eso hoy en día hay tantas carreras con títulos intermedios que trabajan con eso de esa gratificación. Y la falta de acompañamiento hace que esto sea más difícil. ¿Qué pasa con la virtualidad, Francis? Que todavía la autonomía tuvo que ser 10 veces mayor, porque todavía las clases son virtuales, muchas modalidades asincrónicas, que tenés que tener la disciplina de entrar, aunque no sea un Zoom, en otro momento, de que tenés que autogestionarte. Y la autogestión no está trabajada en secundario. Creo que hay algo que es una falla que tenemos que rever como sistema educativo nacional y que la transición de secundario a la universidad tiene que haber una transición mejor planteada. También se estudió que los que vienen de colegios privados tienen pueden funcionar mejor en la universidad, tienen mejores resultados que los que vienen de liceos públicos también. Entonces, una cantidad de factores, creo que también es esto de, bueno, creo que desde los adultos que rodeamos a los universitarios, es decirle, ayudarlos a manejar la frustración. Si perdiste un examen, lo puedes dar de vuelta. Es difícil el primer año. Es como ayudarlos y sostenerlos a que no se rindan. Se puede. A veces yo les digo a los muchachos más que nada de mi iglesia, bueno, pero si no pudiste, no te anotes a todas entonces. Da 2 materias y salvalas, que después vas a ver cómo te va a dar ánimo a seguir. A veces ellos quieren hacer todo y en el todo pierden todo y eso también los frustra. Pero sin duda es una realidad. Están viviendo los universitarios. Ya vivían antes, con la pandemia se acentúa. Muy buena respuesta, Gabriela. Creo que nos abrió los ojos acerca de los estudiantes universitarios. Tenemos una pregunta desde muy lejos. Esta viene de Cuba. De la doctora Yudeisi Suárez, que es odontóloga, y ella habla en su función de madre y pregunta que Daniel, uno de sus 2 hijos, tiene clases televisadas por horarios programados nacionalmente, no con una maestra. Entonces, hoy no quiere escribir, no quiere atender. La pregunta es, ¿qué estrategia puedo usar para motivarlo nuevamente? Muy bien. Esto también a ellos les genera mucha frustración, el perder al docente. Y esto todavía si es televisado, es masivo. Creo que uno de los aspectos importantes es primero, como tener un poquito de calma. A veces es preferible perder una semana de aprendizaje si esa semana la usamos para de pronto conversar con el niño, qué le pasa, hacer otras actividades gratificantes y después de pronto empezar a acompañarlo. Bueno,
ir de a poco. Si tiene esta gran dificultad, vamos aunque sea a empezar una y vamos a escucharlo juntos y vamos, es como ese acompañamiento de un adulto a transitar esto que sin duda le genera rechazo porque le genera sufrimiento. Esto tiene que ver con esa pérdida, es una pérdida, la pérdida de la presencialidad, la pérdida de los compañeros y esto que viene como una imposición. Entonces, a veces es preferible perder una semana de que no se conecte y en esa semana tratar de conversar con él, qué le pasa, qué le frustra, qué descansa, hacer alguna actividad gratificante con él, conversar, como que el interés no esté solo puesto en eso, como que salir de la charla de eso y hablar de otras cosas y luego acompañar en esa educación virtual, de pronto, no a todas, pero a unas, con algún adulto que lo acompañe, que también le explique, que le diga qué es lo que no te gusta de esto, qué recordás. Y sin duda esperamos que pronto se vuelva a la presencialidad, porque estos formatos traen mucho sufrimiento. Y como pensemos, madres, padres, el hijo no es solo estudiante, es hijo. Entonces acá está poner, ¿qué es lo más importante aquí? Porque hay que ver por qué rechaza esto. Está triste, está angustiado, está sufriendo por algo. Entonces hay que pensar en la persona integralmente. A veces es como, a veces le hablamos a algunos papás que de pronto atraviesan una depresión de los hijos y están angustiados porque de pronto se detiene lo educativo, se detiene lo laboral, y a veces le decimos, bueno, preferible perder 2 meses o un mes, o sea, un tiempito, pero que la persona pueda salir adelante, pueda reparar aquello que tiene dañado, pueda sentirse mejor para luego poder volver a conectarse a lo académico. Gabriela, muy clara tu exposición. Queremos saber si alguien tiene alguna otra duda, alguna interrogante que quisieran sacar, pero ha sido muy clara, la verdad que te agradecemos. Muy clara la exposición y además las personas que están comentando, también todo lo que has dicho, se han sentido muy identificadas, te agradecen mucho. A través de ACUP también un agradecimiento grande por el haber participado. Y bueno, siguen llegando algunas preguntas, en este caso, ya te decimos, una mamá que dice que tiene una niña de 6 años, que está cursando primer grado y tiene problemas de lenguaje. Quisiera saber tu opinión de cómo se puede tratar con ella, entendiendo en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Muy bien. Lo primero que es fundamental es identificar el problema del lenguaje, si realmente el diagnóstico es fundamental en esto para la intervención, no el diagnóstico para etiquetar. Hay que ver qué es ese problema del lenguaje, si es un trastorno específico del lenguaje, o sea, creo que lo más importante en el caso de esta niña es llegar a un diagnóstico sobre lo que realmente tiene la niña y luego tener la intervención más temprana posible. Y esto es en cualquier aspecto de la maduración, ¿no? Cuanto más temprano podamos estimular, cuanto más temprano podamos intervenir en un niño, mayor corrimiento del diagnóstico vamos a lograr. Entonces, lo importante es esto: si ya ve que tiene un problema de lenguaje, lo ideal sería poder hacerle un diagnóstico exhaustivo de realmente qué es lo que tiene. Si es un trastorno del lenguaje o si de pronto es una habilidad disminuida en el lenguaje, o si también hay rasgos de la personalidad, que de pronto es una niña más tímida. Hay muchas cosas. O sea, creo que el diagnóstico es fundamental en este caso porque la intervención tiene que ver con ese diagnóstico, que es en lo que sí hay que trabajar. No ayuda, sin duda no ayuda la virtualidad, porque en la presencialidad el docente, aunque no tenga formación específica en discapacidad, ni en dificultades de aprendizaje, ni en los distintos trastornos que inciden en el aprendizaje, sí tiene algo el docente, que es esa capacidad de haber visto muchos niños, muchos pares con los que comparar. Entonces, cuando un docente dice, algo le pasa a este niño, quiero decirle que el docente tiene esa capacidad, capaz que no puede decir es esto, pero tiene
como esa habilidad, esa capacidad para darse cuenta que hay una dificultad. Y es más, en la mayoría de los casos, son los primeros que advierten, por ejemplo, en el caso del espectro autista, la mayoría de las veces es el docente el primero que como que señala algo, da la luz de alerta ahí, como para poder empezar a estudiar y a intervenir. Pero en el caso de ella, fundamental, un buen diagnóstico para poder hacer la intervención adecuada. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Te están agradeciendo por todo tu valioso aporte a través de los chats. Agradecen también a CUPS y vienen varios mensajes similares a esto. Valiosísimos aportes, dice Daniel Núñez, desde lo pedagógico y desde lo psicológico, miradas de valoración frente a las situaciones diversas que se presentan dentro del gran microcosmos que son las aulas y las instituciones educativas. Tenemos, Francis, alguna última pregunta, creo, ¿no? 2 mensajes más. Creo que leímos otra pregunta de misionera de Cuba, que tiene una niña de 6 años, creo que eso ya la contestamos, ¿verdad? Uh-huh. Y si hay alguna más. Bueno, le preguntan si va a haber grabación sobre esto. Sí, muy buena toda la enseñanza, cómo obtener la grabación. La grabación la podemos obtener a partir de 3 o 4 días en el canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes ponen ACUPS y allí lo van a encontrar. Van a encontrar varias conferencias, varios Zoom que hemos realizado en épocas anteriores a esta, así que con mucho gusto pueden recibir nuevamente la grabación. Creo que no hay más preguntas, así que vamos a dejar para la conclusión a la psicóloga Gloria Hernández, quien ha introducido en esta noche también nuestra reunión. Quiero decir que Gloria Hernández es directora de la institución, en este momento es la coordinadora general. Agradecemos muchísimo todo el esfuerzo, el trabajo que está realizando para llevar adelante muchas de las tareas que la institución realiza. Así que, Gloria, tú puedes tener esta parte y dar como conclusión esta charla. Muchas gracias, Jorge, Francis, la verdad que una excelente moderación de toda la valiosísima conferencia de Gabriela, de verdad que excelente con Gabriela, bueno, hace 30 años o más que nos conocemos, y verte en tu amor y tu gran compromiso con la educación, primero como maestra, con las personas con discapacidad y también ahora como psicóloga. Es un valor, Gabriela, tenerte en nuestra institución, realmente es un privilegio tenerte, y de verdad que veía los chats y de tantos lados, de Ecuador, de Colombia, de Cuba, de Argentina, Alicia Cibulca, realmente, bueno, todos agradeciendo el gran aporte que has hecho, además de que en todo el Uruguay, en distintos lados han estado participando. Gracias, Gabriela, y bueno, es un gran tema para seguir desmeduzando. Como decía Jorge, va a estar grabada en el canal de YouTube en unos días, ponen ACUPS y en el canal de YouTube va a estar la grabación. Y tenemos segundo lunes de cada mes, ya lo hemos puesto. El próximo mes de julio es el mes que se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Y vamos justamente entendiendo en este mes que el segundo lunes 12 de julio a las 20 horas, la licenciada en Trabajo Social Clelia Kerke de Duarte, ella es coordinadora de los grupos GAS, grupos de apoyo a los sobrevivientes de suicidio, con un trabajo realmente muy importante a lo largo de varios años. Va a estar ella con su parte de su equipo compartiendo con nosotros la temática acerca del suicidio que ellos como equipo decidieron titular El día después, la posvención en el tema del suicidio. Pensando, bueno, en esto sin duda que va a ser un aporte sumamente importante. Sabemos que en Uruguay tenemos una tasa muy alta de personas que se quitan la vida, y realmente poder tener
un espacio como el de hoy de reflexión del tema y también, como dice Clelia, de poder más que hablar ahora actuar. ¿Cuánto podemos hacer para prevenir esta problemática del suicidio, del dolor, la desesperanza en las personas? Así que bueno, el lunes 12 de julio a las 20 horas estaremos con Clelia Kerke y parte del equipo de GAS compartiéndonos sobre este tema. Así que gracias a todos por esta noche, por haber participado. Saben que tenemos a través del Facebook y del Instagram también todos los datos de la nueva conferencia para que puedan participar. Y que bueno, la grabación hoy de Gabriela Pandolfo va a estar en el canal de YouTube en unos días también. Muchísimas gracias a todos por esta noche. Gracias Jorge y Francis por la excelente moderación. Y bueno, que Dios los bendiga en esta noche y en todos los días. Muchas gracias. Gracias a todos.